Confundo, nunca me confundo. Hola, Hola Rita. ¿cómo estás, Eva? Mira, tengo que empezar haciendo Hoponopono con vos pidiéndote perdón. Me confundí con el horario, pensé que nosotros teníamos 5 horas después y entré en una tremenda confusión. No, 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 no. Me sacaste de los esquemas. Son Hola, Eva, ¿cómo estás? muy bien, estoy muy bien. Son cosas del directo y de, bueno, del mundo internacional que tenemos diferentes horarios y yo te Sí, agradezco que así instantáneamente hayas encontrado el momento, hayas enchufado la cámara y sea sí, realmente improvisado total. Ya lo era antes porque, como Esto sí siempre, que va. Bueno, pero tal vez tendría que ser así, ¿no? Yo digo que hay que a veces relajarnos. Bueno, primero que claro que iba a salir, dejaría cualquier cosa con tal de cumplir con mi palabra, porque esto ha sido solo una confusión mía de tema de horarios, que me suele suceder, ¿eh? Yo cuando también estoy en España me confundo, digo allá es menos, es más, o sea, a veces estas cosas me han solido pasar cada vez que viajo, así que no me sorprende tanto. ¿Estás en Barcelona ahora, Eva? sí, estoy en Barcelona y lo divertido es que cuando me mandaste ayer el flyer, yo lo miré y, porque a veces pasa, ¿no? Como hacen el cambio de horario de verano a invierno, pues a veces ocurren este tipo de cosas. Y yo lo miré y dije, ah, mira, está bien, porque son 5 horas de diferencia. Y me ocurrió lo mismo que a ti, que es que eran 5 horas por el otro lado. Así que, Claro, yo hice 5 horas para arriba, ¿viste? Sí, 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 no, no daban las cuentas. Aprovecho a saludar a todos los que están ahí saludándote desde Castellón. A ver ahí, Patricia Marcelas, creo, si no leo mal. Soco Serrano, que también te está saludando. Bueno, les damos la bienvenida a este vivo. Bueno, voy a contarles un poquito sobre Eva y sobre cómo la conocí, ¿no? Eh, yo había leído su libro ¿Y tú qué crees? Aunque después ella escribió Tu poder ninja y hay el tercero, no, nunca es el de la conexión, pero no me acuerdo el nombre, el título. la conexión que nos une. La conexión que nos une, exacto. Siempre me quedo ahí. Bueno, como verás, tengo unos temas de memoria interesantes para ser tratados. Bien. Eh, Evan, yo la contacto hace muchos años cuando yo viajé, bueno, muchos años, no sé, serán 3 o 4, cuando viajé a España por un congreso y quería entrevistarla. Y yo me acuerdo que me respondió una noche de la madrugada que sí, que con todo gusto, o sea, muy amablemente, eso la verdad es que o sea, uno cuando invita no sabe cuál va a ser la respuesta del otro, ¿no? Y yo pensaba, bueno, una desconocida total que le está escribiendo, con una entrevista, que bueno, puede ser que sí como puede ser que no. Y sin embargo, muy amorosamente vos enseguida me dijiste que sí. Bueno, nos encontramos en una radio de Barcelona. ¿Te acordás el nombre de la radio vos, Eva? Eh, Creo que ahora se llama relación, algo de relaciones se llama la radio. Me acuerdo del logo naranja, me acuerdo, bueno, una entrevista preciosa que para quienes quieran verla está en mi canal de YouTube. Recuerdo que después de la radio nos fuimos a tomar algo ahí, la verdad es que compartimos un muy lindo momento. Eva es muy cálida, muy, muy amorosa, te hace sentir como en casa realmente cuando estás allí. Y yo recuerdo de esa charla, Evan, que surgieron cosas tan interesantes sobre la vida misma que me parece que hoy, en esta situación que venimos viviendo mundialmente, eh, no, digamos que favorece una mirada un poco crítica sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Creo yo que es necesario aguzar nuestros sentidos y recurrir a nuestra sabiduría interna, nuestra voz más profunda, para ver cómo nos ubicamos en este lugar donde parece que todas las cartas ya están dadas, ¿no? Y uno tiene que acomodarse al juego que se está jugando. No sé qué opinión tenés, cómo lo estás viviendo, qué nos podés contar.
Yo lo estoy viviendo como un momento muy interesante e intenso para la humanidad. Cuando, cuando se ha vivido varias crisis, una se da cuenta de que es indispensable salir del sistema en general. Cuando digo salir me refiero a al menos tener una perspectiva auténtica, basada en conocimiento propio de lo que es el mundo. Entonces, muchas personas han vivido crisis personales y esta es como si fuera una crisis de la gran familia. Yo tengo la sensación de que muchas almas están despertando gracias a lo que estamos viendo ahora. Entonces, aunque todas las cosas comienzan con diferentes procesos, somos seres cíclicos, ¿no? Comenzamos, pues cuando algo nos viene de nuevo, de repente nos falta claridad, luego el tiempo nos da claridad, vamos adquiriendo diferentes recursos y ya llevamos más de un año con esta historia y yo creo que ahora se está viendo más que nunca que es una oportunidad muy, muy importante para mirarnos al espejo y darnos cuenta de la cantidad de cosas que hemos hecho durante los últimos años que no tienen nada que ver con nosotras y que no tienen nada que ver con la esencia del ser humano, sino que está basado en un sistema de propagandas, en una industria que se ocupa de vender, de consumir, de crear seres robóticos que se dediquen a hacer solamente lo que sea bueno para el sistema y toda la parte nuestra más de alma, ¿no? Tú tienes un nombre muy bonito ahí de sanar el alma, toda esa parte se ha ido desplazando demasiado en los últimos años. Entonces, ahora tiene este formato y quienes llevamos mucho tiempo investigando y preguntándonos cosas, sabemos que esto no es ni de lejos una causa, es decir, esto es un efecto de algo que lleva mucho tiempo y Tal cual. además también sabemos que ha ocurrido durante muchos momentos de la historia, cosas así. A mí hay una cosa que es muy bonita para mí en estos momentos y es que yo cuando era pequeña siempre me preguntaban por qué habían guerras, ¿no? Era una de las cosas que yo siempre me preguntaba. Y bueno, en realidad las respuestas que recibía nunca las acababa de comprender. Y ahora, cuando investigas realmente y cuando te das cuenta de que la conexión que nos une a los seres humanos es lo más poderoso, pero si entrenas, domesticas y adoctrinas a un ser humano para que se convierta en un militar o en un robot o en una persona con ciertas características, puedes cortar esa parte de humanidad y puedes hacer que nos dañemos los unos a los otros en una voz que es, no sé, muchas veces solo cumplo órdenes o es lo que dice mi jefe, solo hago mi trabajo, ese tipo de cosas que para mí nos deshumanizan muchísimo, ¿no? Y ahora, en este momento, estamos viendo más que nunca que esa deshumanización nos está llevando a realmente un momento crítico en el buen sentido de la palabra. Tenemos compañía, perdona. Son mis perros, sí, es Fantástico. inevitable. Pasan otros perros y tienen estas reacciones. Yo ya ni me mosqueo, porque Fantástico. Entonces, en realidad, Rita, para mí creo que es un momento muy, muy, muy útil, diría, para los seres humanos que hemos sido domesticados desde pequeños y que no nos hemos cuestionado cosas. Yo me las llevo cuestionando ya hace 12 años y ahora para mí solamente es una magnificación de todo lo que llevamos durante mucho tiempo y que tampoco íbamos a llegar muy lejos con este tipo de vida tampoco. totalmente. La pregunta es, ¿observas una, a ver cómo lo puedo decir, un despertar crítico? Porque yo, digamos, leo, ¿no? La gente opina y donde se está poniendo el foco me parece que sigue siendo las mismas nimiedades que no nos conducen a la raíz de todo esto, ¿no?
¿A qué te refieres? ¿A lo que ves en Sí, dónde? más que nada en los medios masivos, en las redes sociales, en lo que escuchás tal vez en reuniones, y, sí, y acá nos vamos a quedar con esta mirada tan por encima, o sea, no sé si, viste, vos decías que esto es la causa, claro que es la causa, pero el tema es que no sé si todo el mundo lo ve como causa o más bien como un simple efecto y a ver cuándo pasa. Lo que decía es que en realidad no es una causa. Esto es el efecto de algo que llevamos haciendo durante los últimos años de nuestra existencia como seres humanos. ¿Sí? Especialmente este tipo de manipulación de los seres humanos viene especialmente desde el inicio de la Primera Guerra Mundial. Claro, no, Entonces, lo que cuando quiero... te hablaba de causa me refería a que somos los quienes causamos esto, o sea, creemos ser como los, a ver, ¿cómo puedo decir?, las víctimas de esto, y no damos cuenta que nuestra conciencia colectiva lo ha creado, a eso me refería. Bueno, antes nombrabas a los medios de comunicación. Los medios de comunicación, hoy en día, un ser humano un poco despierto sabe que los medios de comunicación están comprados. Es decir, no hay libertad de expresión. No existe un debate en una televisión donde se puedan ver diferentes versiones y que luego el espectador pueda decidir sobre esas versiones. Por tanto, ahora está en formato televisión, que fíjate que siempre tengo esa conexión con las palabras y televisión, algo tele es algo que viene de fuera, ¿no? Como si cuando telediriges algo, lo diriges desde fuera y visión es visión. Por tanto, Claro, es una de las grandes armas de control de los seres humanos. La televisión, darle una visión total. desde fuera y eso programa la mente muchísimo. De hecho, Y hay que un eso libro, te informa, fíjate, te forma claro, por dentro, o sea, hace que entre en tu campo de información lo que se quiere que te llegue, o sea, claro, a menos que estés alerta, ¿no? ¿y cómo se llaman lo que sale por la tele? Programas. Se llaman programas. Si es que en realidad Exacto. está todo ahí, lo tenemos todo ahí. Por Sí, sí, tanto, sí. ya sabemos que es una fuente de la que no podemos beber. No podemos, ¿por qué? Porque hay una condición. Y esa condición es algo que en realidad en los últimos años se ha establecido mucho en el concepto de... Han conseguido que los seres humanos trabajen en algo sin que tenga nada que ver con su esencia o con su don o con su propósito o con lo que quieren compartir con el mundo. Es decir, está bien visto que un ser humano pase la mayor parte de su vida dedicando su tiempo a no sabe quién, porque la mayoría de seres domesticados no saben para quién trabaja. ¿Y qué pasa? Que el sistema te vende que es mucho más digno trabajar para una gran corporación y ganar dinero que cualquier otra cosa que esté relacionada con el mundo pues, del arte, por ejemplo, ¿sí? Y todo eso es manipulación. Es decir, alguien es como, yo solo hago mi trabajo. Y mira, te contaré una anécdota que justo, creo que hace relativamente poco, salí de casa y vi en un container una mujer, en un container de basura, buscando en el container. Y apareció un hombre de unos 25 años más o menos, con un vestido porque fíjate que todo tiene formato militar también, es decir, se llevan uniformes, ¿sí? Está todo como muy pensado. Y era el uniforme de un gran supermercado que hay. Y la mujer estaba buscando en el container y el hombre estaba tirando comida. Entonces, para mí fue una situación de, mm, ¿sabes cuando ves algo tan claro? Tan gráfico. Claro. Y ese chico hace su trabajo. Es decir, le han ordenado que ha de tirar la comida que sobra. Cuando hay un ser humano, tirar, estamos hablando de tirar, no estamos hablando de que
no sé, yo qué sé, se pudiera reciclar, tirar. Que hay otro ser humano que puede utilizar algo tan importante como la comida y que su orden mental es tirarlo y la mujer luego lo agarraba, ¿no? Entonces, ¿no se lo puedes dar en la mano? No. ¿Por qué? Porque me despiden. Claro. Entonces, tú fíjate, estamos hablando de Es un muy fuerte. trabajo, estamos hablando solamente de un ejemplo de un trabajo en un supermercado. Sí, sí. Ahora, extrapólalo a las grandes industrias. Entonces, eso nos ha minado y destrozado como seres humanos Ujú. y nos ha permitido ver al enemigo como, o sea, creernos que es nuestro enemigo quien no lo es. Por supuesto, matar, torturar, violar, descuartizar y todas esas animaladas que se hacen actualmente en muchos espacios del mundo cuando no tienen nada más en contra que otra persona les ha dicho que tienen que hacer eso. Entonces, lo que quiero decir con esto es que sí, la respuesta es sí. Sí que está despertando muchos seres humanos y no son tan visibles como los que no. Es decir, no ponen carteles Claro. en los autobuses diciendo tápate la boca porque vas a matar a tu abuela, ¿no? Porque esto, bueno, sé cómo está ahí porque tengo varios amigos allí, sé cómo está y lo de aquí es espectacular. Es decir, se están gastando un dineral en una campaña para desconectarnos de una de las cosas más importantes del ser humano, que es la conexión, el contacto y sobre todo la responsabilidad, porque a lo mejor la abuela prefiere morirse, que no tiene por qué ser así, pero prefiere morirse y estar con sus nietos, por ejemplo. Pero que hoy en día, tú fíjate la programación, que hoy en día un niño de 5 años, que me contaban el otro día, le diga a su abuela, abuela, no te toco porque te mato, tú fíjate hasta qué punto está llegando la programación. Por tanto, si perdemos el alma, lo perdemos todo, Rita. Lo perdemos todo, es decir, nada sirve de nada. Y, Tal cual. y el miedo es lo que están utilizando. Por eso es tan importante que tantos seres humanos como tú y como un montón de otros seres y otras seres humanas estén compartiendo con el mundo ese tipo de cosas, porque el miedo se va cuando le pones amor. Se va, es decir, las mayores cosas que hemos hecho en nuestra existencia siempre ha sido cuando estás en ese momento en el que te importa un bledo lo que vaya a pasar, ¿sí? Es ese valor y ese coraje que tiene el ser humano, que es el que están intentando que no despierte, porque hay un estado en el que tienes una conexión del cielo y la tierra, tienes esa certeza y esa sabiduría de saber exactamente quién eres y te importa un bledo. Me refiero a que no tienes miedo de nada de lo que pueda pasar. Por tanto, necesitamos recuperar el amor. Tenemos una campaña de miedo, de odio, de lucha en De el mal lucha sentido. y de ver al otro como enemigo. Es muy importante De eso. terminar siendo, yo veo hasta como policías del otro, ¿no? Sos el que vigila lo que hace tu vecino, a ver si no está cumpliendo la regla. Vos fíjate a qué punto de manipulación del miedo hemos llegado, que vos terminás transformándote en el policía de tus propios compañeros, ¿no? Es muy fuerte. Sí, por eso es muy importante seguir. Necesitamos seguir, necesitamos agruparnos, necesitamos volver a las comunidades a cooperar, a sentir empatía. Si tú cortas la empatía del ser humano, hay un experimento muy importante que publiqué hace mucho tiempo en el blog y que es bastante famoso. Sobre todo ahora están saliendo todo este tipo de investigaciones que son muy importantes. Se llama el experimento Milgram, Milgram, que es el apellido de quien lo hizo. Y Milgram fue un hombre que después de la Segunda Guerra Mundial no le entraba en la cabeza eso de que, de que las personas justificaran haber torturado, matado, experimentado y destrozado a otros seres humanos solamente bajo la famosa frase de los juicios de Nuremberg, Cumplo que órdenes. era yo cumplo órdenes, exacto. Entonces hizo un experimento en el que
ponía a dos personas, lo podéis buscar por internet, yo solo lo resumo un poco para entender la esencia, a dos personas que una no sabía de qué iba la prueba y otro sí lo sabía. Entonces los ponían en una habitación, teóricamente los escogían, que uno era el profesor y uno era el que hacía las preguntas y otro era el que hacía las respuestas. El que hacía las preguntas no sabía de qué iba y el que hacía las respuestas sí. Y los ponían como en dos habitaciones y entonces le daban las órdenes, porque aparte lo hacían así, es decir, el experimento era, quien revisaba el experimento llevaba una bata blanca, ¿sabes? Con todo eso, porque toda la programación incluye un montón de rituales en ese Sí, sentido. sí. Y entonces esa persona hace preguntas y el otro, que no lo ve, responde la pregunta. Si acierta la pregunta, pasa a la siguiente y no le pasa nada, y si no la acierta, le daba un botón y le daban descargas eléctricas. O sea, la persona era responsable de enviar descargas eléctricas por una respuesta falsa a una pregunta. El otro sí que era un actor, pero la persona no lo sabe. Y cada vez el voltaje era más alto. Los resultados de ese experimento son absolutamente increíbles. Y Sí, es que ahora que lo mencionás lo recuerdo, sí. Y eso es un ejemplo que nos parece como lejos, ¿no? Es como, ay, y vamos a nuestra vida. Vamos a ver qué hacemos cuando ahora, hoy en día, que ya se han metido tanto en nuestra psique, que se le caen las llaves a alguien y vas que, sí, una cosa tan mm, humana como la ayuda, ahora ya hay como una especie de pánico que es muy, muy, muy interesante sobre todo quien está despierto de romper esa barrera. Es decir, yo el otro día me paré en una carretera porque un chico se había quedado con una moto, la moto no le funcionaba y estaba lleno de coches, y yo me paré con mi moto, puse los cuatro intermitentes y le dije, mira, al menos no estás solo. Y el chico, o sea, claro, los dos nos emocionamos porque hubo un momento y él llevaba una mascarilla, un bozal, me prefiero llamarlo, y, Sí, y entonces tal cual. hizo así el gesto, pero claro, solo hacer el gesto cuando de repente vio que yo estaba allí y era como, mira, ya está, estamos los dos, algo más vamos a poder hacer para que, claro, de repente cuando vives la esencia que eres, compartes, te das cuenta de que estamos conectados entre nosotros, ahí se produce una empatía y una cooperación humanas que lo que te decía antes, el resto importa un bledo. Es decir, estoy aquí, soy tu hermano, aunque no me conozcas de nada, porque formamos parte de la misma especie, entonces ya desapareció todo eso, pero se ha metido de tal manera en la mente que las personas van como, ¿sabes? Como con... Entonces, es momento de seguir, por eso te decía antes, es momento de seguir, de continuar, ¿sabes? De abrir cada vez más, Sí. contra más nos cuenten y sobre todo, Rita, yo hace 12 años que no veo la televisión ni leo un solo periódico. 12 años de mi vida. Hay que tirar la televisión. Es muy Sí, bueno, importante yo tirar la hace, no televisión. tanto, pero debe hacer 4 o 5 años. Es muy importante dejar de ver la televisión. Mucho. Total, Y, total, total. y ya sabemos que hay muchas redes sociales que también están censuradas porque funcionan con el mismo grupo de personas que lo que quieren son esclavos y esclavas Exacto. y necesitan ganado, que somos nosotros, y ya sabemos cuáles son. Y fíjate que está habiendo un momento mágico, se están creando una cantidad de espacios libres, una cantidad de plataformas nuevas. Es una maravilla todo lo que está pasando. Lo que pasa que eso no se ve porque está censurado. Entonces es importante Exacto. volver a sentir, volver a conectar, volver a vivir, ¿sabes? Es muy importante eso. Totalmente, totalmente. Y cuando vos hablabas me quedé pensando en este, por ejemplo, el niño que no abraza a su abuelo diciéndole te voy a matar, si te abrazo te mato. Yo pensaba, yo que perdí a mi padre, ¿no? Yo siempre me imagino en esta situación, si mi papá estuviera vivo, ¿yo qué haría? ¿Yo qué haría? Viviría abrazada. Viviría abrazada a él, ni se me ocurriría tenerlo aislado en un lugar pensando que de esa manera lo protejo. Porque ¿quién puede estar sano, solo, aislado y con miedo?
sí, eso es lo que necesitamos hacer. Mm. Necesitamos eso y necesitamos que nuestros mayores escuchen eso también. Sí, en tu caso, tu papá ahora, donde sea que esté, seguro que lo está escuchando. Y, Sí, sí, sí. En cualquier momento se y parece acá con una mariposa, ya lo sé. Pero de verdad es que yo pensaba, digo, nunca, o sea, porque por supuesto que aparece la fantasía y porque yo escucho cuando dicen, sí, para cuidar a mis mayores, para cuidar a tus mayores los tenés encerrados solitos, con el bombardeo de información de televisión, donde lo único que reciben es miedo tras miedo tras miedo, y así de verdad, pero de verdad pensás que los estás cuidando, no podés salir de esa programación, no puedes salir de esa automatización en la que te has metido y no cuestionás nada. Yo, por ejemplo, cuando veo pasar gente en auto que va sola, en un auto, con ventanillas cerradas, con un barbijo puesto, y yo no puedo entender cómo alguien puede llegar a tal punto, perdón, de estupidización. No puedo comprender qué estás haciendo con un barbijo puesto en un auto solo cerrado. No, 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 no. Ri- Rita, necesitamos compasión. Uf, Es decir, yo te entiendo muchísimo porque he pasado por la misma sensación y me sigue ocurriendo alguna vez, ¿eh? También te lo digo. sí, Necesitamos compasión. La única transformación de un ser humano que está tan dormido como para llevar un bozal en su propio coche, es decir, en su vida ha investigado un poco sobre lo que es, lo que llaman, ya lo voy a decir así porque yo no creo en la teoría microbiana, no creo. Para mí fue una, un negocio como lo es la medicina alopática para mí y es importante entender, saber de dónde viene el origen de la teoría microbiana, es de Pascal. Pascal era pues, un ser humano que maltrataba a muchos animales y más cosas que seguramente no sabemos y que de repente vio por un microscopio que antes no se veía unas cosas y dijo que esos eran los culpables de cuando todos los seres humanos han tenido la experiencia de estar con alguien que tenía una gripe y algunos se contagiaban de esa gripe y otros no. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? La diferencia es fácil, la diferencia está en el sistema inmunológico sobre todo. ¿Y por qué te digo eso? Porque necesitamos compasión. Esos seres humanos son niños traumatizados y sí, sí. necesitamos compasión. Cuando vuelvas a ver a un ser humano en un coche con un bozal puesto, genera compasión, envía energía de compasión, porque son críos, es decir, si alguien no ha investigado y está haciendo eso, es que no es ignorante, no sabe absolutamente nada. Por tanto, lo que necesita es amor, Rita. Y tú necesitas generar amor cuando ves una escena de esas, ¿sí? Hay una frase muy bonita que es, perdónales porque no saben lo que hacen. Tal cual. Que me lo digo a mí muchas veces, perdóname porque no sé lo que hago. Es decir, ahora Sí, estoy sí. poniendo el ejemplo de alguien conduciendo en un carro cerrado, ¿sí? Que quiere decir que bueno, que se ve que es bastante ignorante, me refiero a eso, y yo me incluyo porque muchas veces hay para darme de comer aparte, a mí también, ¿eh? Muchas veces, es decir, no estoy Sí, diciendo que, sí. Y yo ok, también, claro. ok, es importante eso porque si no, no se puede sentir compasión. Es decir, yo siento Claro, compasión porque lo que veo reflejado en muchos seres humanos es lo que yo he hecho durante mucho tiempo y seguramente otras cosas que estoy haciendo y todavía no veo y si hablamos dentro de un año te contaré tal cual. que lo veo, ¿sí? Entonces, es importante empezar a generar compasión. ¿Por qué? Porque en realidad, por ejemplo, las residencias de ancianos. Cuando tú te mueves por el mundo de Oriente, cuando te vas a Japón, por ejemplo, el mundo oriental es una sociedad que está basada en lo que se llama en U, digamos, ¿vale? En U, que significa que el valor más grande de una vida del ser humano se tiene cuando eres bebé y cuando eres mayor, ¿sí? Eso en las tribus también, los ancianos suelen ser, y los bebés. ¿Aquí qué han hecho? Para poder vender mucho y tener mucho dinero. Han invertido la U, ¿sí? Inviertes la U y cuando eres un niño, vamos, o sea,
cuando no te están pinchando por un lado, te están obligando a escribir cuando todavía no es momento de escribir, cuando no te están gritando, te están castigando, y cuando eres anciano, a una residencia, ¿sí? Es decir, la sociedad solamente tiene en el punto 30 años, pues vamos a poner más o menos 30, 40 años, 50 años, como ese es el momento importante de la sociedad, porque es una Productivo. sociedad, porque es una sociedad que está basada en el consumismo. Es una sociedad que está basada en la mentira, que está basada en algo que no es real y que han intentado hacerlo real y que se ha metido y que parece real en la mente. Por tanto, uno de los realmente de los causantes de este tipo de sociedades son las industrias que ganan dinero y hacen negocio con la salud de las personas. Entonces, antes de que hicieran la salvajada ya más grande de no dejar tener contacto con alguien mayor, bueno, con nadie, porque aquí tampoco dejan con nadie, y especialmente con nuestros mayores, antes de eso ellos ya son totalmente adictos a las pastillas. Es decir, un ser humano de esta sociedad, me refiero de la mayoría de las sociedades occidentales, su rutina es voy a la farmacia y vuelvo, voy a la farmacia y Sí, vuelvo. Es sí, sí, decir, son, sí. son auténticas minas de dinero basadas en un consumo de una sustancia que ya estaba ahí antes de que empezara todo esto, ¿sí? Por tanto, esto también en realidad está abriendo una visión más clara de lo que estamos haciendo con ellos, porque si mi madre, si nosotros viviéramos en comunidad y mi madre estuviera cerca, no estaría en una residencia. Bueno, mi madre no lo está, pero lo pongo como ejemplo, ¿sí? Entonces, es importante ver que estamos totalmente condicionados por ese tipo de industrias. Y, y, y me ha parecido muy bonito lo que has compartido de tu padre y la mayoría de seres humanos que todavía mantienen el alma y mantienen el amor y mantienen la empatía, pues como le decía yo a mi madre, es decir, si resulta que tú vas a un hospital en estas circunstancias, si no te vengo a ver es porque estoy o en la azotea que no me he subido por las paredes o me han encerrado y no me dejan salir. Quiero decir, sería la única opción por la que yo no estaría contigo, ¿sabes? Claro. Realmente. Entonces, es importante, por eso te decía antes que también es importante encontrar el valor, encontrar nuestro valor, encontrar la legítima defensa, porque ya estamos en un momento en el que ya están atacando están poniendo en peligro nuestra vida. Entonces, cuando alguien pone en peligro mi vida, yo me voy a defender. Y tengo legítima defensa, además. Es decir, igual que no creo que sea moral ni ético ir, pues, matando a nadie, pero si vienes a matarme, yo me voy a defender. Entonces, es importante que haya que nos despertemos de eso, es decir, que protejamos a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a nuestros padres, a los niños, que entre nosotros es muy importante conectar con eso. Es muy importante. A vos es que me quedo escuchándote, me maravilla tu visión, Evan, siempre, siempre es tan lindo escucharte y con la calma que lo transmitís. Y yo me acuerdo cuando hicimos esa entrevista en Barcelona que hablamos tanto, tanto de los niños y de la educación y de cómo no se respeta sus deseos, sus potencialidades, donde yo qué sé, para mí se lo pone en una caja, ¿no? Para que adopte la forma que uno quiere, la más cómoda, la más útil para el resto. Y cuando hicimos esa entrevista, yo realmente no imaginaba que hoy íbamos a estar viviendo esto en forma tan cruda, ¿no? Porque lo peor es cuando uno, digamos, le está sucediendo todo esto y no lo puedes ver. Y cuando te crees que esto es por tu bien, te crees que te estoy cuidando. Y si te estuviera cuidando, por ejemplo, la industria alimenticia hace rato, que dejaría de envenenarnos, por ejemplo, ¿no? Pero nadie piensa en eso. Seguimos eh, consumiendo cualquier porquería que hace pésimo a nuestra salud, pero sin embargo nos asustamos muchísimo, bueno, si alguien pone el foco en lo que quiere que veamos.
Sí, discrepo un poco contigo en ese sentido. Creo que Dale, contame. cada vez, al menos en, en España y en lo que he viajado por el mundo en los últimos años, que ha sido bastante, yo veo cada vez más restaurantes de comida ecológica, cada vez veo más Acá no tanto, ¿eh? supermercados, cada vez veo más grupos de agricultores que se juntan para poder dar un producto que no lleve. Y a la vez que, o sea, lo que más se ve, Rita, es la M del Mm, McDonald's, para no decir sí, el nombre sí, entero, ¿no? sí. Es lo que más se ve. ¿Por qué? Primera, porque son como demonios, es decir, se dedican a darle al niño un juguete para que ingiera cualquier cosa y porque tienen miles y miles y miles y miles de millones y se dedican a hacer mucha publicidad. Y el agricultor de la esquina, como a mí me ha venido gente y me ha dicho, Eva, es que estoy haciendo agricultura ecológica y me sobran zanahorias, ¿quieres? ¿Sí? Entonces, yo creo que hay un grupo muy grande de seres que están haciendo eso. Y voy a insistir en la compasión. Es decir, queremos empezar, y sobre todo porque recuerdo mucho mi sensación de como de pelea, de no están despertando, nos están envenenando. Yo tengo mucho el lado así súper guerrero en ese sentido. ¿Eh? Y el guerrero verdadero es el que se para, observa y amplía la vista. Si amplías la vista, encuentras mucha más gente hoy en día que está dándose cuenta de lo que come que hace 10 años. ¿Estás de acuerdo conmigo en eso? Yo creo que a nivel mundial sí. En Argentina yo creo que todavía falta, o sea, sí se ve, pero todavía nos falta bastante conciencia, bastante. Ahí, por supuesto, claro, no podría, no conozco tal rango para decirte en qué porcentaje, porque imagínate que uno siempre se circunscribe al foco que uno conoce, así que sería irrelevante que yo te diga cuánto. Pero me parece que todavía nos falta, ¿no? De hecho, cuando vas a un supermercado, ya, digamos, solo lees un poquito las etiquetas y todo lo que es envasado es de hecho, hay productos disfrazados de saludables, porque ese es el marketing, pero lees la etiqueta y ¿qué va a tener eso de saludable? Pero bueno, como te quedas con la etiqueta, te compras que eso es lo bueno. Claro, entonces ahí es donde entra la responsabilidad. Es Totalmente. decir, ya tenemos el amor para poder solventar el miedo, tenemos la compasión para que otros seres humanos que están en un programa muy de creyéndose a los papás gobiernos, que puedan sentir al menos un poco de calidez por nuestra parte, y ahí tenemos el elemento clave que se llama conocimiento. Es decir, si tú tienes conocimiento, te puedes dar cuenta de que te están poniendo una etiqueta eco con K y no tiene nada que ver con, ¿sí? Entonces, y de eso nos damos cuenta. Y cada vez más nos vamos a ir moviendo porque, Rita, somos seres vibratorios. Es decir, Total. lo que quieren desde siempre, toda la mal llamada educación está basada en estructuras que siempre están cortadas. Es como, esto es geografía, y esto es matemáticas, y esto es física, y esto es biología. Claro, yo vivo, y cuando yo vivo, a mí se me mezcla. Es decir, yo me voy a ver un paisaje y se me mezcla la geografía, se me mezcla con las matemáticas, se me mezcla con el dibujo y se me mezcla con todo. Es decir, el Con la mundo, historia, claro. claro, el mundo no son segmentos. Mm, Y entonces el ser humano tiene una esencia que siempre tira más que el resto. Siempre. Y tú escuchas la llamada o no escuchas la llamada, da igual. Si no la escuchas, va a seguir llamando. O sea, no creo que haya vuelta atrás en eso con el ser humano, ¿no? Lo bonito es que como la vida se puede disfrutar muchísimo, pues mejor saberlo antes mm. para poderla disfrutar y para poderla compartir. Y cuando adquieres conocimiento, vuelves a abrir otra vez. Cuando abres, expandes. Y cuando vibras en otra dimensión, se empiezan a ver otras cosas. Es como si se encendieran luces, ¿no? A mí me gusta Sí.
mucho pensar en el idioma que hablamos. El idioma que hablamos es el idioma materno. Y hablamos español y no hablamos ruso. Entonces, entendemos español, no entendemos ruso. Podríamos entender ruso y para entenderlo necesitamos el conocimiento del ruso. Entonces, si aquí hay una mesa y me han puesto una luz solamente en los donetes, o da igual, o lo que me daban a mí de pequeña, que eran de yogures de esos rosas pequeños, seguro que hay alguien Ajá. de mi quinta, Petit Suisse se llamaban, que se le Ah, vendían a sí, las sí, sí, madres, que sí, eran lo más, y están llenos de glutamato sí. monosódico. Entonces, claro, yo tengo eso y a mí literalmente me pasó eso, es decir, un día parecía una loca en mi propia casa. De repente empiezo a mirar o sea, tuve un momento, la conciencia tiene eso, cuando empiezas a, de repente empiezo a abrir los armarios de mi cocina y digo, pero yo qué comida tengo aquí. Y empiezo a mirar y agarro las galletas y miro lo que tienen y digo, pero esto no son galletas, ¿qué son? No sé qué son. Y empiezo, ¿sabes? Y de repente me encontré un cajón en mi propia cocina que estaba llena de medicamentos. Y decía, ¿y yo por qué tengo un cajón lleno de medicamentos? Claro, ¿por qué? Pues porque lo vamos adquiriendo, tenemos el foco en esta galleta, ¿sabes? Mi madre sigue creyendo que necesita leche pascual para el calcio. Claro. Y vamos, la leche pasteurizada, el pobre calcio que tendrá no sé dónde estará, pero... ¿sabes? Entonces, yo tengo esta luz y de repente, en un momento, sí, porque, claro, me venden que el cáncer es hereditario y yo digo, pues vamos a mirar las cocinas a ver si es que estamos consumiendo lo mismo, a lo mejor, ¿no? Entonces, lo que heredamos es lo que consumimos. Entonces, claro, tienes un foco aquí y solo ves esto y cuando empiezas a abrir, y claro, La mirada se amplía y ves lo que claro, antes no veías. te das cuenta de que hay otras cosas y ahí la vibración sube. Y cuando sube empiezas a encontrar otros seres humanos que vibran como tú y empiezas a encontrar de repente, estás metida en algo y estás viendo, no sé, da igual, un documental y te sale al lado justo lo que estabas pensando. Y eso ocurre, le ocurre al ser humano, porque en realidad esto es una materialización de nuestros propios pensamientos y cuanto más cambiemos esos pensamientos, cuanto más conectemos con esa compasión, con ese amor y con ese conocimiento, pues más seres van a estar vibrando ahí. Y por tanto, menos miedo, más amor. Si es que es sencillo en realidad. Creo que esta es otra de las propagandas que hacen. Lo ofuscan todo y lo confunden todo para que sea muy complicado. Y es muy sencillo. Sí. Y mensajes contradictorios que confunden y que no sabes dónde estás parado. El tema es este, si vos tomás como referencia lo externo para sostenerte, lo más probable es que te termines cayendo, ¿no? Hasta que no aprendas que si el sostén no viene de adentro y estás en eje con vos, y sí, el más leve viento te sopla y te lleva puesto. Claro, y incluso eso está bien que ocurra, porque hay muchas personas que dicen, y bueno, ¿y cómo cambio? Y yo siempre digo, pues si ya estás cambiando en realidad. ¿Sabes? Hay muchas personas que dicen, es que estoy bien, pero luego hay momentos que estoy mal. Y le digo, pues eres humano, ¿no? Es ¿O humano, no? claro, Entonces, claro. claro, no entendemos, no, porque nos han alejado de ese conocimiento. No hemos podido desarrollar nuestro potencial en ese sentido y saber que somos seres cíclicos y que podemos perfectamente sentir tristeza y las mejores canciones se han escrito con tristeza, ¿no? Los mejores cuadros se han pintado así Sí, y ya está. Entonces dejas... Pero nos han vendido que hay que estar de cierta manera siempre. siempre, Entonces, siempre. No, no hay que, pero aparte vos fijate hasta en los momentos más dolorosos de nuestra vida, en los duelos, ¿no? Cuando has perdido a alguien muy importante, por ejemplo, y es como que nadie quiere verte triste, nadie quiere verte mal, y yo siempre digo que en realidad es que uno no sabe cómo lidiar con la tristeza, ¿no? Porque aparte tiene muy mala prensa, la tristeza tiene un sentido, cumple una función en nuestra vida, en los momentos en los que necesitamos estar quietos y reflexionar y preguntarnos por muchas cosas que le dan sentido a nuestra vida, la tristeza es un buen vehículo para hacerlo, ¿no? Difícilmente pueda estar haciendo todo ese proceso mientras estoy distrayéndome, moviéndome, mirando para otro lado. O sea, la tristeza
cumple una función interesantísima en ciertos momentos de la vida, pero tiene una mala prensa, al igual que, no sé, la soledad, ¿no? Ay, ¿por qué estás solo? ¿Por qué estás solo? Pero, o sea, tenés que estar con alguien. Y no aprendemos a experimentar lo que está haciendo, ¿no? Creo como que siempre queremos estar en un lugar en el que no estamos. Y cuando digo esto me refiero más a un estado interno que a otra cosa, ¿no? Estamos sintiendo algo, pero nos han enseñado que no, está mal sentirse así, no, hay que estar de otra manera. Entonces creo que el mayor sufrimiento lo causa el no estar presente en esto que estoy sintiendo y en esto que estoy siendo y en esto que me está pasando para poder moverme hacia donde quiero moverme después de haber entendido para qué estoy sintiéndome así. Es la No paradoja sé del si cambio. lo, Sí, lo sí. enredé un poco, Eva, no sé. Yo lo entendí, o sea, a mí me pareció muy claro. Es la paradoja del cambio. Es la venta de Hollywood de Seré feliz cuando. Es un programa. Fíjate que a los niños pequeños cuando lloran se les distrae, se les dice, mira el pajarito, se le dice a veces, ¿no? En plan, para que se miren para arriba, se distraigan y es intencionado, es decir, los adultos vivimos eso porque tenemos un programa que nos dice que no podemos estar tristes. Y es momento da igual, yo siempre me acuerdo un día que le dije a mi madre, siempre que yo lloraba me decía, no llores, hija, no llores. Y yo me acuerdo cuando empecé a ponerle conciencia la primera vez que volví a llorar y le dije, ¿me puedes dejar llorar tranquila y acompañarme un rato? Mi madre se quedó así, claro, Qué linda. porque si lo reprimes, mm, claro, y fíjate que vuelve a ser una venta de las industrias. Hace poco estaba con una chica que se había muerto su abuela y estaba muy conectada con su abuela y la chica estaba muy triste y yo pues le decía, pues estupendo que estés triste, quiere decir pues que has estado con alguien que has amado, es decir, la tristeza incluye muchísimas cosas. Y me dijo que le habían recomendado ir al médico. Y le dije, pero si que estás triste. Ya, pero me dicen que a lo mejor estoy deprimida. Bueno, también podría ser, ¿eh? Quiero decir, se puede deprimir un poco el sistema. También es un mecanismo natural, porque en realidad tienes ganas de menos cosas, por tanto el sistema está. Y se fue al médico. La siguiente vez que la vi, estaba totalmente. Yo hablaba con ella y estaba Medicada. totalmente desencajada, sí. Y era como. ¿No? Me pareció muy. Me pareció un ejemplo de que no solamente no tenemos programas, o sea, no solamente nos han programado para no poder vivir esta maravilla de emociones que tenemos, sino que son otro negocio. Es decir, yo lo etiqueto como algo y es otro negocio. Entonces, es importante este tipo de cosas y poder sentirnos profundamente tristes y saber que después de la noche viene el día y después del día vuelve a venir la noche, además, ¿no? Es, Tal es, cual. es importante eso. Sí, sí, yo creo que a medida que uno va tomando conciencia, ¿no? Pero yo creo que puedes tomar conciencia en tanto y en cuanto te permitas atravesar las experiencias, porque si las pasás por encima, viste, así como superficialmente, pero no te enterás de nada, o sea, es como, viste, lo pasás de largo, pero no, algo tiene que pasar ahí adentro con esto que está pasando, algo tiene que moverse, algo tiene que provocarte de decir, a ver, un minuto, ¿qué me pasa a mí? Porque el tema es que tanta conexión con esa información de la afuera, de la información que sea, termina por desconectarte de vos. O sea, no sabes ni siquiera qué te está pasando, qué estás sintiendo, qué crees de verdad, ¿no? Yo creo que esta, no sé, automatización, podríamos decirle, este modo de querer igualar todo, ¿no? De no plantearnos nada, de tomar lo que viene de afuera, así, sin cuestionamiento. Le doy validez porque lo dijo Pirulo, ya está, listo, le doy crédito porque lo dijo tal persona, ya está, no hay forma de volver a cuestionarlo. Y quienes cuestionan, bueno, obviamente lo que se está mostrando son los que son llamados
locos o bueno, o mil cosas más, ¿no? Es creo un tiempo muy desafiante para la humanidad. Me parece que estamos como desde distintos lugares en desafíos muy importantes. Por lo menos yo me siento así, en un gran desafío, ¿no? Sí, yo ahora mismo lo siento diferente. De hecho, estás hablando y incluso ese estado en el que un ser humano parece estar muy cerrado y parece hacerle caso mucho a lo que dicen de fuera, incluso ese camino es su camino. Es decir, llegará un momento, cuando se empieza a hacer de noche, hay un momento en el que se hace muy de noche, muy de noche, ¿sí? Entonces, cada uno tiene su camino y los caminos del Señor son inescrutables. Yo hago muchas bromas con este tipo de concepto, ¿no? Porque yo misma pienso, ay, pues contra más seres despierten, y a veces me escucho a mí misma y pienso, si no importa, es decir, si no importa, si todo sale de nuestra mente pequeña que cree que las cosas han de ser de cierta manera. Y luego resulta que el ser humano más desconectado, de repente le ocurre algo gracias a su desconexión Mm, y es verdad. que, claro, que además era absolutamente necesaria. Yo Sí, sí, siempre, sí. siempre, siempre digo que y empecé a despertar pasados los 30. Y cuando empecé a darme cuenta de lo que había hecho hasta los 30, a veces veo a alguien y pienso, Evita, no, es que tú más que nadie quieres entenderle porque tú has hecho lo mismo o peor, ¿sí? Tal cual. Entonces, es importante verlo como que incluso los contrastes, los maestros, ¿sabes? Como una de las cosas que también me preguntaba siempre era ¿por qué mueren los niños? ¿No? Yo eso nunca no lo entendía. Era como, ¡ah! Si Dios, ¿no? Con mis creencias que me habían inculcado. Y, Ujú. y claro, y luego realmente cuando empiezas a conectar con las almas te das cuenta de que ellos son los maestros en realidad. Y los que estamos aquí somos los que nos quedamos con la oportunidad de poder conectar más allá de lo que nos han explicado que es la vida y que somos nosotros, que nos venden que somos carne y hueso y que hay que portarnos muy bien en esta vida para poder tener, para que luego cuando nos juzguen, ¿no? Un juicio final, ¿no? Toda esa fantasía de ciencia ficción que han vendido para que la gente se porte muy bien no tiene nada que ver con lo que nosotros realmente somos. Por tanto, es importante incluir, creo que incluir también es una palabra clave, incluir todo lo que vivimos, incluso ese tipo de cosas, porque si no entramos en la misma frecuencia, Rita, si empezamos a decir, mira, y no despiertan y no hay suficiente, es la misma vibración. Claro. En, Sí, 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 es en- verdad. Es en verdad. cambio, si ves a alguien y bueno, y generas como esa compasión, esa comprensión, esa empatía, la cosa cambia. Me gusta Cambia. mucho esa palabra. La verdad es que me parece que es clave en toda esta charla, ¿no? La compasión, la mirada compasiva. Me parece que puede sanar mucho en uno, después, digamos, por proyección en otros, pero si me tengo que quedar con una palabra de esta entrevista, me quedaría con esa. Me parece clave, 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 muy interesante. Sí, y alguien lo dijo antes, lo que decías tú, leí, es que hay muchos mensajes y no me da para leerlos todos, y alguien dijo que lo más importante, de alguna manera sí lo dijo, es que cada uno viva su experiencia. Es decir, eso es de lo que nos han separado, nos meten en aulas y nos dicen cómo es el mundo y no lo experimentamos, no conocemos, conocer es una gran palabra también. No, de hecho, conciencia quiere decir con, común, y ciencia, conocimiento. Es decir, la conciencia es conocimiento en común. Y para tener conocimiento, para conocer algo, hace falta experimentarlo. Y, y cuando tomas la decisión de responsabilizarte de todo, lo que tú te puedes responsabilizar, sobre todo las palabras que dices, ¿sí? Los pensamientos que tienes. Bueno, eso es un poco más delicado porque la mente está muy programada, ¿sí?
vamos a decir, en lugar de los pensamientos que tienes, el caso que le haces a los pensamientos que tienes, ¿sí? Claro. Y sobre todo tus acciones, porque las acciones son algo que puedes decidir de forma más, el pensamiento es más instantáneo, la palabra incluso a veces es más instantánea y la acción es algo que puedes, con presencia suficiente, tomar la decisión de hacer o no. Entonces, cuando somos responsables de eso, de repente es como que empezamos a ver otras cosas. Sí, y por eso me ha parecido esa frase muy bonita de la experiencia, de tener experiencia realmente. Es decir, típica frase de estos días. Incluso con seres humanos que parece que tienen cierta inteligencia y de repente cuando tú estás ahí hablándole de la conciencia y demás, te sueltan y te dicen, ya, pero es que ha muerto mucha gente, Eva. ¿Sí? Entonces, cuando tienes experiencia de algo, puedes hablar desde un lugar donde los corazones se conectan. Por ejemplo, en las artes marciales, la transmisión más importante se realiza a través del corazón. Y para poder transmitir un conocimiento hace falta haberlo sentido para poderlo transmitir. Si no, no lo puedes transmitir, te quedas simplemente en la teoría. Y la teoría no tiene transmisión a otro ser humano o a otros seres humanos. Tal Y cual. sí, eso es muy importante. Y claro, la primera vez, pues yo me di cuenta de, ostras, pues no tengo esa información, no tengo esa experiencia, ¿no? Bueno, vamos a vivir qué pasa en los centros de salud de cerca de mi casa, vamos a hablar con personas que vayan a otros, vamos a ver cómo funcionan los índices de las muertes, de las defunciones de las personas, vamos a ver cuánta gente muere. Entonces, claro, de repente alguien te hace esa pregunta y tú le dices, ok, tu respuesta es muere mucha gente, ¿no? Porque claro, si son desconocidos son mucha gente. Si es alguien tuyo de repente y le Sí. preguntas, Con uno basta, claro. claro, ¿cuántas personas murieron en España el año pasado? Y escuchas un silencio absoluto. Es decir, una persona que no tiene la experiencia de llevar muchos años, eh, por ejemplo, yo, igual que llevo 12 años en televisión, llevo 12 años sin un solo medicamento en 12 años. Y me he roto cosas, ¿eh? Porque soy Con la moto, motera, bueno, sí, sí, casi, con las artes marciales y con cosas, ¿eh? Y no he ingerido ni un solo medicamento. Entonces, yo tengo la experiencia de lo que significa mi cuerpo, tengo la experiencia de lo que significan ciertas cosas y eso me permite, que es lo que le pasa, lo que queremos vivir todos, me permite transmitir el conocimiento desde un lugar de la experiencia, que es lo que decía el mensaje de esta persona, que ahora no lo encuentro porque voy tirando para abajo y hay un montón. sí, sí, hay un Y montón de bueno, mensajes que yo los voy leyendo, pero bueno, digamos, para poder seguir la charla no puedo sí, interrumpirlo. lo quería nombrar porque creo que es importante. La experiencia es muy importante, sobre todo para transmitir Fundamental. conocimiento. Fundamental. Si no lo pasamos, yo siempre digo, ¿no? Podemos leer mucho sobre muchas cosas y podemos tener ese conocimiento desde lo teórico, pero si no lo pasas a la práctica, yo siempre digo, si no lo vivís en tu cuerpo, ni vas a, bueno, primero no vas a integrarlo, ¿no? No va a ser un saber tuyo, va a ser algo que te dijeron y te repetís. Y menos que menos vas a poder transmitirlo, menos que menos. Lo que no se pasa por la experiencia realmente es muy difícil bueno, que un poco a veces se trata de esto, ¿no? Como de tocar de oído. Me dijeron, che, alguien dice, están diciendo, está bien, y vos lo replicás, pero pará, vos sabés si es cierto, vos lo viviste, lo experimentaste, y no. Y, ni hablar de que aún experimentándolo, siempre pasa por el filtro de nuestra interpretación. Siempre las experiencias, yo digo, son completamente personales, porque que lo haya experimentado tampoco me libera de la subjetividad, o sea, es justamente una experiencia personal y que yo, digamos, lo que transito yo, lo que me pasó a mí, tendrá que ver con mis historias personales. Y no quiere decir que vos atravieses la misma experiencia y vas a experimentar lo mismo.
y justamente de eso se trata, ¿no? De poder hacernos cargo de las experiencias que vamos viviendo e ir tomándolas, yo digo como impregnándolas de eso, ¿no? Y poder hacerlas parte, o sea, hacerlas parte de nuestra vida. ¿Qué más queremos que poder? ¿A qué vinimos? Si no es a experimentar. ¿Qué vinimos? ¿A ver pasar una película? No, vinimos a pasarlo por la experiencia. Creo, no, me imagino que a eso habremos venido. No sé, digo yo. Estoy de acuerdo. De hecho, mira, fíjate en la cultura del entretenimiento, ¿no? El entretenimiento te separa de la experiencia. Y contra más entretenido está el ser humano, menos experimenta. ¿Sí? No, no me refiero a entretenerse con una manualidad o tocando el piano, ¿eh? Me refiero a entretenimiento que, Te entendí, algo, ver vale, una película, videojuegos, esas bueno, cosas, sí, ¿no? o no una película que a ti te guste, es decir, que lo hagas con conciencia. Me refiero al entretenimiento de cuando ves a alguien que está pasando así con el dedo, Pasatista. o sí, exacto. Y sobre todo Sí. los famosos programas basura, ¿no? Que te entretienen con cosas y realmente te fríen el cerebro, porque como no experimentas, pues acabas creyéndote que la vida es lo que te han vendido ahí. Y es importante porque queremos tener esos espacios de experiencia, sea como sea nuestra vida. Es importante no pensar en que necesito un cambio muy grande para poder hacer algo, ¿sabes? Sino que solamente que me deje esos espacios. De hecho, fíjate, entretenimiento viene de tener entre. Entonces, esos momentos son muy importantes para abrir, para respirar, para ser conscientes de dónde estamos, para vivir, ¿sabes? Para utilizar la imaginación, para potenciar la intuición, ese tipo de cosas son experiencias también. Por lo tanto, no hace falta. Sí, sí que hay muchos seres humanos que se han ido a dar la vuelta al mundo en moto, o da igual en furgoneta, y no hablamos de eso, hablamos de experimentar absolutamente todo. Es decir, hoy cuando te vayas a lavar las manos, lávate las manos. Sí, No, sí, sí, sí. porque muchas veces Sentí el agua en los claro, dedos. estamos en el baño y está lleno de gente que está en nuestra mente, ¿sabes? Estamos pensando en no sé qué, no sé cuántos, y en realidad nos lavamos las manos con jabón y nos podíamos estar lavando las manos con cianuro, porque no nos enteramos y es una experiencia muy importante. Las manos es una parte muy poderosa del ser humano que lo mismo que no las utilizamos, ya solamente le damos a las teclas, ya ni siquiera escribimos, ¿sabes? Es importante conectar otra vez con esa naturalidad nuestra, que es la que nos devolverá toda esta experiencia, ¿sabes? Escribe tu nombre y siente que estás escribiendo tu nombre. Estás moviendo las manos, somos humanos. Hay muchas conexiones cerebrales, tienen mucho que ver con los trazos, tiene que experimentar, efectivamente, Sí, estoy de sí, acuerdo. estoy pensando hablabas de las manos y me imaginaba el tema de cocinarnos, ¿no? De prepararnos nuestros alimentos, de conectar. Bueno, yo desde el año pasado empecé a tener por primera vez mi huerta, que para mí es una experiencia totalmente nueva, si bien, por ejemplo, yo vengo de una familia en Asturias de campo, y que mi papá, que ahora estoy en la casa que era de él, siempre tuvo huerta, y que yo, pues sabes que para mí era algo como que no me conectaba, ¿viste? Ah, sí, mi papá tiene huerta, pero no le daba bolilla, porque vivía como en otra sintonía. Y ahora que él no está, soy yo la que está haciendo la huerta. Pero no es que la verdad le dice, ay, voy a hacer un homenaje. No, no, lo sentí de corazón, tenía ganas de tener una huerta y yo digo, es una experiencia maravillosa porque yo no te puedo explicar los gritos de emoción que yo pegué cuando salió mi primer pepino. Yo no te puedo, o sea, parecía como si hubiera descubierto un nuevo planeta, viste, más o menos. Pero para mí fue fuerte de sembrar esas semillitas y regarlas y cuidarlas y decía, saldrá algo de todo esto, porque encima cero experiencia, o sea, una primeriza total, o sea, sabía que podía salir bien como podía salir mal, y dije, bueno, si no se hará de vuelta. Y cuando empecé a ver que empezaron a crecer mis primeros pepinos, yo te juro, aparte, mirá mi inexperiencia, yo pensé que eran pepinos enanos, porque eran chiquitos y los saqué, y después me di cuenta que no, que hacían un montón, pero no les había dado tiempo.
Entonces, vos sabés que podría haber buscado información, ¿no? Decir, bueno, ¿cuándo esto, el otro, que con tal temperatura? Dije, no, ¿sabes qué? Quiero aprender con la experiencia. Cuando vea que algo sale mal, yo sé que la próxima lo voy a hacer de forma diferente. Realmente me propuse aprender con la experiencia sabiendo que no sabía nada y bueno, y ahora no sé si sé mucho, pero más que antes sé, seguro. Claro, fíjate que eso emula realmente cómo funciona el ser humano. Si tú observas a un bebé o a una bebé, verás que todo lo que hace tiene que ver con qué recursos tiene en ese momento para poder desarrollar ciertas cosas y va aprendiendo las diferentes cosas en función de su momento y en función del acierto y el error propios, de quiero hacer así, pues voy practicando hasta que Probando. hago eso, claro. Entonces, en realidad, el método de cualquier aprendizaje de cualquier cosa del ser humano es ese, es la experiencia. Y Sí. fíjate que eso está cortado, o sea, es decir, vamos al supermercado todo enlatado o todo puesto con plástico. Vamos a... Sí, no, no. Por eso no es ninguna tontería lo de la... De hecho, muchas personas sienten esa necesidad de conectar con la huerta, de conectar de comer los propios alimentos que han visto crecer, que han, ¿no? Como tú. O sea, no es ninguna tontería. Eso es porque estamos en un momento de conciencia importante, de conexión con la madre naturaleza. Es importante Totalmente. y además experimentar que el alimento está ahí. Es decir, que este invento de que hace falta trabajar para vivir, de hecho, a mí me preguntan muchas veces, ¿con qué te ganas la vida? Y digo, pero vamos a ver un momento. ¿En qué momento alguien ha metido en la psique humana ganarse la vida con ganar dinero? O sea, tú fíjate que Está totalmente hemos intrínseca, ¿sabes? asociado el dinero con la vida. Sí, sí, Y, totalmente, totalmente. y eso es un plan. Es decir, no es que, ay, de No es repente ha sido inocente. así. No, es un plan. Es decir, los billetes son de color verde. El verde es la naturaleza, es el punto de equilibrio, es el chakra del corazón, es verde. Sí, y lo asocian con Dios. Eh, entonces, es muy importante vivir este tipo de experiencias. Me alegro Es mucho maravilloso. que tengas pepinos y Ah, otras muchas cosas. sí, porque puse otras cosas, pero se me secaron. Tengo también tomatitos, tengo zanahorias. Qué bueno. No, no, pero me encanta, digamos, el ir aprendiendo, ¿no? Es como con una mirada nueva, ¿viste? Tantas cosas uno cree que sabe, ¿no? Porque capaz de, porque lo leí, porque esto, bueno, y crees, yo sé sobre esto. Y me gustó la experiencia, sí, no sé sobre esto, pero quiero aprenderlo, quiero aprenderlo con mis manos, con mis sentidos, nadie me tenía fe, me decían, no vas a regar las plantas, las vas a dejar ahí 2 días. Entonces, no, 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 está todo, mira, todas las plantas que he traído vinieron de este tamaño y ahora las tengo que cambiar de lugar porque florecieron de una manera que hay un cantero, como una citronela, por ejemplo, que yo le había puesto otras plantitas chiquitas, las tuve que trasladar a otros lugares porque creció todo impresionantemente. Así que yo sí me tenía mucha fe, yo sabía que lo iba a hacer y lo iba a hacer bien. Hay Me que alegro confiar más mucho. en uno. Sí, mira, fíjate que también he leído una frase, así, confunden vivir con sobrevivir. Mm. ¿Sí? Sí, sí, Lujara lo ha dicho. Claro, ese es el engaño, es decir, la comida viene de la tierra, pero la tierra lo que hacen es, la han comprado, siempre cuentan que a los indios cuando fueron y les querían comprar las tierras decía, pero no te puedo vender a mi hermana, es la naturaleza, es mi madre, ¿sí? Los animales eran sus... Quiero decir, es un concepto totalmente, una vez más, de los diferente. negocios de la industria y de las corporaciones. Y por eso ese contacto creo que es algo muy importante. Y sobrevivir, en realidad, no es vivir. No lo es, no lo es. Y con este plan que tienen ahora están consiguiendo más eso. Es decir, cada vez ves más seres muy poderosos diciendo, bueno, a mí yo si encuentro cualquier trabajo que me paguen 1.000 euros, me voy. Es lo que quieren en realidad, ¿sí? Entonces eso es sobrevivir, no vivir. Queremos vivir. Y la naturaleza tiene todo.
todo, Total, todo lo que total. necesitamos está ahí. Sí, 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 sí. Sí, bueno, son esos sacudones, ¿no? Que podemos aprovechar. Yo siempre digo, estas tempestades, tenemos que tomar también decisiones, ¿no? ¿Qué hago con esto? ¿Me quedo ahí refugiada abajo en cosas esperando que pase y después vuelvo a mi vida como si nada hubiera pasado? O bueno, no sé, o levanto vuelo con la tormenta, o aprendo a hacerme más fuerte, o planto raíces más sólidas, no sé, cada uno sabrá qué hacer con la tormenta, pero yo digo, bueno, que no te deje indiferente, ¿no? Que de verdad sea desde la experiencia que cada uno pueda tener, porque todos no tenemos por qué experimentar lo mismo, de hecho no tenemos que experimentar lo mismo, cada uno sabrá qué es lo que necesita cultivar, hablando de esto, ¿no? Cultivar en uno. Pero por eso te decía que para mí es un momento desafiante, ¿no? Por lo menos a nivel personal, para mí es un desafío personal. ¿Qué hago con esto que ocurre? Este, el año pasado tuve una clase de desafío que lo supe aprovechar, la verdad, muy a mi favor y para mí fue fantástico. Yo siempre digo que la primera parte de esto para mí fue espectacular porque desarrollé lo que no había desarrollado en tanto tiempo. Y ahora el desafío es decir, bueno, a ver, y esta cómo la surfeo, ¿no? ¿Qué voy a hacer ahora? Porque no voy a hacer lo mismo que antes, vamos a por algo más. Claro, puedes utilizar el incluir, puedes incluir lo que viene de forma que, o sea, para surfear en realidad hay un momento y la ola, no puedes surfear si todavía no ha llegado la ola, ¿sabes? Entonces a veces cuando queremos pensar cómo voy a surfear algo que todavía no ha llegado, eso es una programación también, que es Mm. intentar planificar y mentalmente intentar controlar algo que todavía no. Entonces cuando llegue la ola, ya la surfearás. Ahí Quiero veo, decir, claro, es en ese momento donde los recursos tal cual, como seres humanos, todos nuestros recursos se activan en ese momento. En la mente no, en la mente es todo muy diferente de cómo lo es en realidad. ¿Sabes? tal Luego, cual. de repente, estás haciendo cosas que dices, madre mía, ni yo misma imaginaba que haría esto. ¿Por qué? Porque estás en la ola. Entonces, es importante eso. Cuando veas que tu mente se te va a como surfeo, te preguntas a ti misma, ¿está la ola aquí? No, ¿verdad? Pues ya está. Me Sí, encantó eso. claro. Otra cosa es que a veces sentimos, y eso también forma parte de la programación, que, que a lo mejor hay como algún recurso que nos está llamando. A lo mejor puede ser un libro, puede ser ponerse en forma, puede ser aprender a escalar, puede ser... Sí, esas llamadas son importantes también, creo, para poder ir recuperando los recursos que perdimos por el camino. Porque, por ejemplo, los niños antes de entregatear y caminar escalan. O sea, si Ujú. tú proteges el espacio de un bebé, y no le dices cuando se ha de sentar, cómo se ha de sentar, lo llevas al médico porque todavía no se sienta o porque todavía no camina o no sé qué, fíjate que ahí está ese negocio siempre de controlarlo todo. Y le dejas el espacio, la mayoría de los seres humanos, entre gatear y caminar, empiezan a subirse por los sitios. Es decir, por ejemplo, la escalada es un recurso natural del ser humano. Entonces, muchas veces sentimos como una especie de llamada de algo y en realidad es como ya estamos preparados como adultos y ahora podemos volver a esa parte en la que cortamos un aprendizaje muy importante y aprenderlo ahora y que a lo mejor es un recurso para cuando venga la ola. Y no puede ser conceptual. Quiere ser, quiere ser puro, quiere ser, quiere salir de dentro, quiere ser vida, quiere ser pasión, quiere ser plenitud, quiere ser auténtico. No sabes que yo no sé surfear, pero el año pasado, no, el anterior, fui con un grupo a una salida de aguas abiertas, ¿no? Para nadar en el mar, que sí, ya había hecho una primera experiencia, esta era como más potente. Y cuando me dijiste esto de la ola, me acordé cuando en un momento entro con mi profe, vamos entrando, viste, así, Claro, vos podés teorizar, porque de hecho, viste, antes de entrar te dicen esto, el otro, pero una cosa es la teoría, las palabritas que te dije, otra cosa es poner el cuerpito ahí, que vas sintiendo, como el mar parece que te expulsa y que tenés que, ¿no?, hacer la fuerza en siempre. Y
me acuerdo cómo desde mi pensamiento yo pensaba, ¿y cuándo voy a pasar la ola? Porque el tema era pasar la rompiente, ¿no? Entonces, claro, yo en mi cabeza pensaba, ¿cuándo será la rompiente? ¿Y cuándo será? Y cuando es la rompiente, ya sabes cuándo es la rompiente. No hacía falta todo ese pensamiento previo de cuándo será, de cómo será, porque cuando viene esa ola que tenés que pasar, tu cuerpo lo sabe, lo sabes. O sea, no necesité ni que me dijera esa hora, lo supe. Pero en mi charla interna previa, vos tenías que haber visto, viste, como yo estaba expectante, y la ola, y cuándo viene, y cuál será de todas estas olas, viste. Es increíble cómo esas experiencias físicas te sacan de esas programaciones mentales que tenemos. Es maravilloso, por eso me parece tan importante la experiencia, que sí, yo te puedo contar, mirá, la ola es así, asá, cuando te... No, hasta que el cuerpo no está ahí, vos no sabés cómo pasar esa ola. Claro, sí, esto nos ha pasado a todos de pequeños con las bicicletas. Que Ay, cuando quien ha aprendido de niño, por cierto, alguien se inventó una salvajada, no sé si allí las también, rueditas, sí, se inventaron esa salvajada, es decir, tal cual. claro, pobres, yo aprendí así, ¿eh? Aprendes Yo con también. algo que te está No, no, manteniendo, no, yo sabes que no, aprendí sin rueditas, ahora que lo pienso. Aprendí tarde, a los 12 años, pero sin rueditas. pues te has salvado, no eres del grupo en el que, claro, el manillar va de cierta manera porque las ruedecitas van haciendo tope y de repente te las quitan y, o sea, es otro mundo y de repente tú dices, pero no puedo ser. Claro, ese es un aprendizaje que, vamos, yo recomiendo muchísimo que muchas personas se vuelvan a subir a las bicicletas o desde otro lugar, porque ahora ya hemos aprendido y esas cosas cuando somos niños, el cerebro las asocia siempre con algún tipo de tensión o de peligro o algo así, ¿no? Y claro, muchos de estos aprendizajes los hemos hecho así. Por tanto, Sí, nuestro sistema está siempre ahí, en plan, sobre todo, siempre adelantándose. Es como que tenemos un programa que dice siempre que la mente, cuando pobrecita mía, o sea, la mente vale para lo que vale y ya está. Es decir, como interfiera un poco la mente en el cuerpo, te quedas paralizada. O sea, fíjate que el cuerpo tiene esa sabiduría en todas las células. Yo muchas veces siento todas las células de mi cuerpo como si fueran antenas, ¿sabes? Que están conectando con absolutamente todo, con todos los elementos de la tierra, el agua, el aire, ¿sabes? El vacío, el fuego, la tierra, ¿sí? Es como que a veces no distingues entre dónde empiezas tú y dónde termina todo, ¿no? Y claro, eso es realmente es una experiencia que no tiene nada que ver con lo que nos han enseñado. O sea, lo que nos han enseñado es que con esta cosa así, ya es potente, ¿eh? Queremos averiguar y saber y proyectar y... No, hay que vivirlo. Como dices tú, por mucho que te digan, te conceptualicen las cosas hasta que no las vives, no sabes cómo son, ¿no? Sí, mira, no, para no, subirte a la tal cual. moto, le das al gas, aprietas el embrague, pie para abajo y tú estás allí, ¿sí? En cambio, si lo experimentas, casi todos sabemos conducir. Es decir, los seres humanos somos muy potentes en muchos sentidos, tenemos unas capacidades brutales y la primera vez que te subes en un coche piensas, ¿quién narices ha diseñado esto? Porque vamos a Sí, ver, sí, porque le han puesto tres pedales y yo tengo dos pies, para empezar, ¿sabes? tal cual. Entonces, a ver, un momento, ¿no? Y el espejo, la circulación, sí, los primeros de... Es como, pero ¿esto qué es? Y piensas que nunca vas a poder... La primera marcha. ¿Quién inventó esa complejidad de tanta coordinación? Yo decía, maldita primera marcha, no puede salir de una bien. Claro, ¿y qué pasa ahora? Ah, bueno, ya pasó el subconsciente, ya está Experiencias, automatizado. claro, claro. Claro, seguro. Aparte no sabes lo que experimenté, lo que me costó salir en primera, no te puedo explicar, no. Y lo bueno de eso es que, creo yo, no tanto, me costó tanto, lo practiqué que finalmente no, me salió bárbaro, súper bien, pero a fuerza de prueba y error. Sí, sí, Pues, sí. pues eso con todo. Entonces, que queremos volver, a veces tenemos sensaciones de recuperar ese poder. Fíjate que uno de los detalles más delicados es que se ha montado un sistema en el que la prohibición de las cosas
y los privilegios están a la orden del día. Entonces, yo no puedo experimentar porque tengo prohibido algo. Y ya sabemos que a los niños no les puedes prohibir las cosas porque, obviamente, allí van. Más Y ganas de cuando, hacerlo, sí. y cuando somos adultos, al final nos han programado tanto que dices, yo siempre me sorprendo cuando veo a alguien que se para en un semáforo en rojo cuando el semáforo a lo mejor es para peatones y es un lugar amplio y no hay peatones. Es decir, no es un semáforo de esos que a lo mejor están protegiendo que venga alguien, no hay nadie. Y digo, ¿y por qué te paras? Y no, porque el semáforo está en rojo. Ya, pero es un semáforo que tiene una luz de color rojo, sí, que es para que pasen peatones. No hay peatones. Son las 2 de la mañana. El condicionamiento de Pavlov. Así parados. Entonces, claro, es importante empezar a pensar, ¿sabes? Y aunque también nos venden, igual que nos venden, nos hacen confundir el, el vivir con el sobrevivir, también nos hacen confundir la ley con la moralidad. Es decir, lo que está bien es lo que dice la ley. Yo quiero recordarles a nuestros espectadores, ahora parece una presentadora de televisión, que hace unos años la mujer no podía votar. Que a mí votar me importa un bledo porque yo no creo en el sistema ni en los gobiernos ni en nada, ¿eh? Pero era ley. Claro, claro. O Sí, el sí. adulterio estaba castigado. O el derecho de pernada, famoso. Esto era un derecho. ¿Sí? Era un derecho en el que alguien de la realeza podía acostarse con la mujer que se iba a casar, la famosa primera noche, ¿no? Eso eran Ah, no derechos. sabía. Sí, sí, si buscas el derecho de Y era, pernada, y era legal. Y era legal. era un derecho que tenía. Él podía, se enteraba de los que se iban a casar, entonces era un derecho, se llamaba lus prima nocte o algo así, que quiere decir que él tenía derecho a la primera noche. O sea, pero estamos hablando de una salvajada y eso era legal. Entonces, Tal cual. cuando la gente me dice, no, lo que es legal, un momento, tú puedes pensar y reflexionar. ¿Y qué hacen? Pues igual que han confundido vivir con sobrevivir, también han confundido que si no seguimos esas leyes, que no son leyes, son normas, vamos a tener un caos. No, señores, el caos lo tenemos ahora. El caos lo tenemos ahora. Y nosotros como seres humanos podemos convivir de muchas maneras, no nos hace falta mm, cumplir las órdenes da igual, ¿eh? La misma salvajada que el derecho de pernada, cualquier otro tipo, pues la Tal esclavitud, por cual. ejemplo, ¿no? Que depende del color que tuvieras, tenías unos derechos u otros. Y eso Tal era cual. legal. Es decir, ¿sí? Entonces, es importante empezar. Yo creo que este es el momento donde todo este tipo de Abrir la cosas conciencia. se están viendo, están diciendo, a ver un momento, ¿yo qué hago aquí? ¿No? Parada aquí en medio, porque tengo o sea, tan programada estoy. Entonces es importante. Me encanta, Eva. Que, mira que todo ha sido, a esta charla, ¿no? Me refiero. Primero, bueno, por mi error del horario, que no sé a qué hora te querías hacer la charla, a las 3 de la mañana. Mira que alguien dijo también en los mensajes, alguien dijo, a mí no me salían los cálculos. Y yo te digo desde aquí, te pido por favor, la próxima vez que no te salgan los cálculos de alguien, por favor, dilo, aunque sea en un mensaje privado, porque claro, Sí, sí, sí. Tantos errores cometemos por... bueno, el otro día, mira, yo quería favorecer, quería hacerle publicidad a mi profe de natación, ¿no? Que está armando una escuela. Entonces armo todo y pongo, es una grasa bárbara. Enseguida una amiga que, me que- pone, le puse, y grasa acá, que sería algo peyorativo, diciendo, ay, es cualquier cosa, o sea, yo le quise poner, es una grosa, es una grosa. Y al toque una amiga me dice, pusiste grasa, corregilo. Y bueno, imagínate, todo re lindo, es una grasa total. O sea, era totalmente incoherente el mensaje. Y bueno, estas cosas, a veces en la inmediatez, bueno, acá no fue inmediatez, la verdad, Eva, me confundí, porque pensé que eran el horario, digamos, al revés, como que ustedes, para ustedes era más tarde que para nosotros, bueno, hice yo esos líos. Pero fíjate cómo, de hecho tampoco planeamos de qué íbamos a hablar, dijimos, bueno, vamos a dejar que esto fluya, cómo fuimos atravesando distintas temáticas, todas hiladas y conectadas. Para los que preguntan, esto por supuesto que queda grabado en la parte de videos desde ya, porque esta charla no tiene desperdicio ni en un segundo.
yo estaría horas hablando con vos, Evan. De hecho, bueno, ahora ya tendríamos que ir terminando, pero te invito a que en algún momento volvamos a tenerla, porque a mí me encanta escucharte, tu visión, tu postura frente a las cosas, tu manera de transmitirlo. De verdad que me encanta, te estaría escuchando durante muchísimo tiempo y los que están ahí del otro lado ya sé que también. Muchas gracias, Rita. La verdad que es un placer poder experimentar este tipo de cosas porque, claro, imagíname aquí, a mí aquí bueno, un poquito puesto el teléfono en un lugar que se ve, los auriculares, los micros, y yo de repente, en plan, 4 y 2, 4 y 4, qué raro. Y es fantástico porque en realidad el subconsciente ha visto las Sí, 21 y en algún momento el subconsciente ha dicho, ojo que esto hay algo que... Y de repente es como, ahí va la hora. Entonces, de repente digo, 5, ay madre, no, en plan de... Y claro, me sabía mal por las personas porque quizá como yo lo publiqué, me sabía mal que alguien se hubiera guardado a las 4 de la tarde para poder escuchar la charla y de repente no claro. aparecer. Y lo Por más eso te decía, mágico, por lo eso, hacemos igual. por eso te decía que lo más mágico es que justamente traes el concepto de la ola, ¿no? Que estás en un momento en el que piensas, bueno, y ahora al principio sacaste mucho partido de esto, pero ya, y ahora estás en otro momento en el que quizá viene la ola y no sabes cómo surfearla. Y tú fíjate cómo has surfeado esta ola. Es decir, para mis queridos Sí, sí. espectadores, hoy me ha dado por eso, para los queridos espectadores, claro, de repente Rita me manda un audio y me dice, Eva, pues dame 5 minutos. Y no la tenía ni programada y me ha dicho, dame 5 minutos. Claro, alguien que dice sí a la vida de esa manera, ¿sabes? Que tiene esa espontaneidad, esa conexión, ¿sabes? Eso que decía antes, cuando realmente todo lo que vives forma parte de ti, ¿sabes? Porque Sí, eres capaz de sí, poner una sí. cámara, enchufarte unos auriculares y lo tienes todo, Sí, porque en sí, realidad tienes. Aquí sabemos que sin batería poca cosa, entonces, y tienes todos los recursos cuando dices sí, 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 ¿sabes? Entonces yo te agradezco esa exacto. experiencia porque ha sido muy bonita y muy divertida. Para mí ha sido como, pues venga. Así que muchas gracias por esa parte y No, por gracias a invitarme. vos por la comprensión, por tomarlo con humor, porque bueno, digamos que quien me conoce no debe estar sorprendido, se debe estar riendo y decir, sí, a Rita estas cosas le pasan. De hecho, a mí al revés, me habían propuesto una entrevista y yo entendí, por eso te digo, cómo uno interpreta, ¿no? Y lo que quiere interpretar. Yo pensé que la entrevista era a las 8 de la mañana. Entonces ese día me levanté muy temprano para prepararme para la entrevista. Eran las 8, yo estaba así, como te pasó a vos. Y yo veía que no se conectaba. Y yo le escribía a la chica, no me contestaba. Yo decía, qué raro, se me ha quedado dormida. Y a las 3, 4 horas me dice, pero es que era a la noche. Y yo ahí dije, claro, ¿en qué momento se me ocurrió que una entrevista podía ser a las 8 de la mañana? Qué bonita. Así que, claro, bueno, aproveché el resto del día con más tiempo y dije, ya está, no importa, voy a aprovecharlo y de la Claro, mejor manera. incluyes, eso es lo bonito, ¿sabes? Estamos programados para si algo no sale como no queremos, como no teníamos planeado, es como, no, mierda, no sale ¡Qué así, no sé qué catástrofe! tal. Pues ya está, lo incluyes y fuera. Y me ha hecho gracia porque he visto aquí el mensaje de alguien que te quiere, que dice, así es Rita, pura energía, la amamos. Y claro, es muy bonito porque justamente cuando eres auténtica, pues te ocurre eso, que no necesitas ser de otra manera y cuando haces las cosas de Marcela. corazón, pues las haces de corazón. Sí, Y sí, sí, o sea, es muy importante ese elemento, ¿no? De que realmente sí, pues sí, sí. se hacen con amor y nos ponemos a cocinar con el universo, porque al final cuando haces eso lo que haces es, dices sí y formas parte del plan, ¿no? Sí, Quién sabe sí, si a lo es que mejor de alguien ha hecho, podido escuchar algo que de otra manera no lo podría haber escuchado, ¿no? tal cual, es que todo es perfecto, por eso hace rato que yo, digamos que no, antes sí, capaz me ponía, ay, no, ahora digo, bueno, listo, me confundí, por algo sería, o sea, siempre creo que hay un motivo oculto que no necesariamente desde la razón vas a entender por qué, pero todo es perfecto como es, entonces dale, salí al ruedo como venga la cosa, por supuesto que sí. Y Muchas bueno, gracias. me encanta conectar con eso. Y Evan, la verdad, nuevamente te agradezco de verdad tu tiempo.
Y bueno, ya te digo, te voy a invitar a una próxima oportunidad si tenés ganas, para continuar hablando un poquito sobre la vida, ¿no? Sobre la vida y sobre lo importante de sentir esa vida. Muchas gracias, Rita, ha sido un placer. Gracias Gracias. a todos los queridos y queridas espectadores y espectadoras. Espectadores, Ahora me ha dado, queridos espectadores, ahora lo voy a adoptar, ahora yo te voy a hablar de así. ha sido chulo, sí, al menos. La sensación esa como de, qué bonito, ¿no? Alguien que está expectando, ¿no? Está como ahí Sí, Es muy bonito, claro, yo también hago de espectadora mucho. Entonces he hecho de espectadora algunos de los mensajes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Rita, y mucha conciencia, mucha compasión y mucho amor, que es lo que compasión, necesitamos. me encantó. Tomo de esta entrevista la compasión, me encantó poner mirada más compasiva sobre todo. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Beso Chao. enorme, Un gracias. abrazo. Adiós.